Y si viajas ahora y que lo resuelva la Meli del futuro, porque los recuerdos no se pagan en cuotas, pero el viaje sí. Disney, Universal, cruceros y más. Planes en cuotas, asesoramiento personalizado y magia asegurada. Escribime y empecemos a planear tu próximo viaje. Instagram, @MeliMagicTrips. Contacto 11 335 8514. AM1290 Radio Interactiva y Nepe Producciones presenta Chicago Corazón, la transmisión de la gente. Este miércoles, 20 y 30 horas, desde Isidro Casanova, Almirante Brown recibe al Club Atlético Nueva Chicago. Te relatamos 90 minutos de fútbol. Somos Chicago Corazón, somos AM1290 Radio Interactiva, somos la radio que piensa en vos. Desde Ciudad Madero, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite en 1290 kHz, amplitud modulada, Radio Interactiva. Interactiva, la 1290. Quisiera que esto dure para siempre. Bueno, estamos al aire ahora, ya con mis dos compañeros, Martín Pereira y el doctor honoris causa Sebastián Vizcardi. Ya comienza Chicago es así. Hoy, como le decíamos en la previa por Instagram, tenemos un programa muy completo, un mayo muy importante que se ha dado bastantes cosas lindas en Chicago, así que ahora el amigo Martín les va a comentar algo del partido. Ya en breves minutos tendremos a Gustavo Medina, que nos contará un poquito del fútbol femenino. Después haremos un resumen del partido y luego a las 7:30 más o menos lo tendremos a uno de los protagonistas de las tres, ascenso o salvada del descenso que hubo en este mes de mayo. Tendremos a César Couseiro. Los presento rápidamente porque ya tengo en línea a Gustavo Medina. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos streamers que están del otro lado, prendidos también al vivo de Instagram de Chicago es así, ok. Otro martes más, acá el clásico de los martes a las 19, como todos los martes en Radio Interactiva, y además de lo que dejó la preocupante derrota en Carlos Casares el fin de semana, vamos a tratar de ver el vaso medio lleno y, a ver, yo creo que últimamente solamente los recuerdos de Chicago o algunos aniversarios nos están trayendo alegrías, así que seguramente vamos a estar charlando con uno de esos protagonistas de aquel aniversario, pero antes voy a presentar a mi amigo, el señor Seba Vizcardi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes para vos, buenas tardes, buenas noches ya para vos, para Claudio, para todo ya aquel oyente que está prendido a través del clásico dial de Radio Interactiva, AM1290, sino también a través de la web de la radio, los que nos escuchan, los internautas, www.radiointeractiva1290.com.ar, o si también querés vernos lo que sucede aquí en el estudio en vivo, a través del vivo de Instagram de Chicago, @Chicago es así, ok. Así que nada, bastante para desarrollar, fechas emotivas también, y hoy una de las notas va a ser sobre eso, así que dentro de un ratito lo tendremos a César Couseiro, recordando aquel ascenso a la B Nacional en la temporada 91, pero primero a lo primero, ¿no, Clau? Sí, primero vamos a estar charlando con Gustavo Medina. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Martín, Seba. Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Bien, de Gustavo Medina decimos que de Ascenso Sony cubre por todo el país las instancias del
fútbol femenino. Bien, acá con un poquito de calor, no vamos a decir con frío porque ya es normal. Ya comenzó el invierno y por lo que dicen los pronosticadores se vienen a hablar por acá. Contanos un poquito cómo le fue a Chicago y cómo están las chicas del fútbol femenino. Bueno, mal fin de semana para Chicago, vos lo decías en el masculino que perdió con Agropecuario, en el femenino cayó 2-0 en condición de visitante contra Juventud Unida de San Miguel. Chicago tiene 3 partidos jugados, perdió los 3, es un panorama complicado porque tiene 0 goles al favor, todavía no pudo marcar, y 13 goles en contra. Y bueno, recordemos que es un equipo totalmente nuevo, se fueron muchas chicas, cambió la dirección técnica y le está costando mucho adaptarse nuevamente a la categoría. Sí, en esta primera C 2025, la verdad que se está viendo, hubo varios equipos que cambiaron de técnico o que comenzaron a competir en AFA y todavía les está costando un poco. En el caso de la zona A, donde está Chicago, también Sportivo Italiano y Lima Fútbol Club, el conjunto del partido de Zárate, tampoco pudieron sumar, están ahí peleando abajo con Chicago. Gustavo, ¿cómo estás? Sebastián Vizcardi te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Si mal no recuerdo, por lo que nos venís contando semana tras semana, hasta el momento el plantel femenino de Nueva Chicago no ha tenido sumatoria de puntos, ni siquiera un empate, ni siquiera una victoria todavía, ¿no? No. Se jugó la fecha 5 el fin de semana. Chicago tiene 2 partidos pendientes. Uno fue por el temporal. Por el temporal, sí. Era con Lima Fútbol Club, que justamente Lima es de ahí de la localidad del partido de Zárate, y nada, todavía está teniendo, por lo menos fue uno de los clubes que se inundó, ¿no? Durante el temporal. Yo estuve en Santa Fe por otra cosa y por ejemplo la ruta todavía para venir a Buenos Aires está cortada, viste. Como que es un partido que no sé cuándo volverá a jugar Lima porque en su momento se inundó el estadio. Sí, Así que bueno, resumiendo para Chicago, sí, jugó 3 partidos. El primero fue 8-0 contra Tigre, 3-0 contra Armenio y 2-0 contra Juventud Unida. Le queda el partido con Lima y contra Talleres de Escalada. Vamos mejorando, ¿no? Por lo menos. Vamos recibiendo menos goles. Sí, habría que ver, el próximo fin de semana todavía no está confirmado la programación, pero de local estaría recibiendo a Luján, que también es un equipo duro, que tiene 6 puntos, ganó 2 y perdió 1, pero bueno, nada, Chicago a la expectativa de empezar a sumar, ¿no? Porque ya estamos fecha 5, es largo el torneo, son 22, pero bueno, en busca de conseguir los primeros puntos, ¿no? ¿Vas a ver a los punteros vos? ¿Quién es el puntero? El puntero de la zona A es Tigre, bueno, justamente el que en la primera fecha le ganó con superioridad, lo decimos recién, por 8-0 a Chicago. Es un equipo que sí, que hace varios, es un equipo que siempre entra reducido, pero lamentablemente no, para ellos, a los fines de ellos no pueden ascender, ¿no? Pero tiene 10 puntos, 4 jugados, 3 ganados, 1 empatado. Después está Armenio con 9, Quilmes con 7, Talleres de Escalada con 7 y Luján con 6. Esos son los principales equipos. Tigre le ganó 3-0 a Arsenal, que también es un equipo nuevo, pero bueno, a diferencia de Chicago, Arsenal perdió 3 partidos, pero bueno, en uno pudo ganarle a Sportivo Italiano, que bueno, lo que comentamos son los que están ahí abajo sin poder sumar con Chicago. Este campeonato está caracterizado por eso, que la C es siempre hace 5 años que está, tradicionalmente es un impredecible, ¿no? Como que cualquiera puede ganar a cualquiera, pero este torneo, por lo menos en este comienzo, se está marcando la diferencia entre algunos que están sumando de A3 y los que están un poco más rezagados, ¿no? Sí, yo me acuerdo del partido del año que Belgrano se lo llevó, arrasó con todos. Sí, pero igual de última era un equipo como muy superior con respecto a los demás, pero acá es como que si estuviera medio partida la tabla,
Sucede lo mismo en la zona B, donde están, por ejemplo, Lugano y Almirante Brown también, no pudieron sumar. Como que se parte un poco de la tabla, ¿no? Como hay conjuntos que ya tienen 2-3 victorias y hay conjuntos que no pueden sumar. Gustavo, ¿cómo estás? Te habla Martín Pereira. Bueno, para quien no están atentos y recién se enganchan a la aire interactiva, Gustavo Medina de Ascenso Sonic es el encargado y el corresponsal del fútbol femenino. En esta vez trae la columna, no solamente de Nueva Chicago, sino que tiene la info de todo el torneo. Vos que sos ya un bicho caminador de este fútbol femenino y del ascenso en el fútbol femenino, ¿qué crees que para los que todavía no se madrugan con que hubo un cambio de conducción en Nueva Chicago y se fueron muchas jugadoras, ¿por qué crees que se dio eso, sobre todo en Chicago? Ese cambio de timón y varias de las jugadoras que fueron protagonistas el año pasado se fueron. ¿Le hizo mal esto al fútbol femenino de Chicago? Mira, Martín, yo no pude todavía ver en cancha Chicago, pero sí, bueno, desde los números, digamos que también son los fríos números, ¿no? A veces hay que ver el partido todo completo, ¿no? Pero sí, es como empezar un torneo con un equipo desde cero. Y tal vez, bueno, en el fútbol masculino uno está acostumbrado, ¿no? Eso que tal vez se van 10 jugadores y vienen otros 10, pero bueno, también hay una estructura de inferiores abajo que capaz que puede promocionar a los más jóvenes, ¿no? En el fútbol femenino es algo como que se está construyendo y no es tan fácil cambiar todo el plantel, ¿no? Y bueno, y a veces eso se nota por lo menos en los primeros momentos. Bueno, Gustavo, gracias por la información. Todo lo pueden encontrar en tu Instagram, Gustavo, ¿cómo es? Ascenso.sonic. Ascenso.sonic. Todo lo que ustedes quieran saber del fútbol femenino, Gustavo se lo puede comentar y él le contesta inmediatamente. Gracias, Gustavo, gracias por el informe y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un abrazo para ustedes y toda la audiencia de Chicago es así. Calzado impermeable J&M. La seguridad primero siempre con J&M. Todos los rubros con J&M. J&M Calzados 113-663-869 @J&M-calzados. Alejandra Marino. Cosmetología, cosmiatra, podología. Alejandra Marino. Pida su turno al 115-804-5792. AMG Alineación. Un spa para tu vehículo. Avenida San Martín, 4035, Lomas del Mirador. Pedí tu turno 1168670880. 6C Productos de limpieza para tus necesidades. Hogar, comercio o empresa. Avenida Mosconi 153, Lomas del Mirador. Cabañas Rucacura, para que tu descanso sea perfecto. Mendoza te espera para que disfrutes en familia. Todo el año, Cabañas Rucacura. Autoservicio Divi. Itaquí 6499, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Servicio, calidad, atención. A la hora de elegir embutidos, elegimos Fagobá. Productos para el hogar, restaurante o supermercado. Fagobá, Remedios 5775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
J&M Calzados. Industria, sanidad, frigorífico, gastronómico, moda, Todo cuero, premios. urbano, niños. J&M, distribuidor de calzados. @JM-calzados. 1136638695. MCN Encomienda. ¿Querés hacer un envío y no sabés cómo hacer? Nosotros te ayudamos. Ofrecemos servicio puerta a puerta. Hacemos envíos a todas partes del país. También somos receptoría de revendedores en Mercado Libre. Llegamos donde nadie llega. MCN Encomiendas. Avenida San Martín 4998, esquina Pedro Goyena, Lomas del Mirador. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Cotizaciones vía WhatsApp al 11 59 82 15 98. Seguinos en Instagram @MCN Encomiendas. Distribuidora Nueva Era. Todos los repuestos. Tenemos soluciones para cada trabajo a desarrollar. Distribuidora Nueva Era. Contactanos 115-970-0639. Lavadero de ropa Blancura. Retiro y entrega a domicilio sin cargo. Feriados cerrados. Bransen 4407 Tablada 156-442-9983. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Los sábados los esperamos de 8 a 13 horas. Retiros y entregas de 17 a 19 horas de lunes a viernes. Lavadero Blancura. Quisiera que esto dure para siempre. Bueno, nosotros quisiéramos que dure para siempre cuando Chicago gana, no ahora que ha perdido y que el doctor honoris causa Sebastián Vizcardi nos va a comentar un poquito lo que vio de allá, él que estuvo allá en Carlos Casares, que hizo ese viaje insoportable de ir 700 kilómetros todo con la camioneta de Papo Blue. Sí, un viaje muy lindo porque lo compartimos con amigos, con colegas. Alguien que ha estado en esta casa haciendo compañía, justamente usted, me dijo, che, decirle a Claudio que no soy solamente telefonista, me dijo. Así que le manda saludos a ustedes dos, el señor Cristian La Mónaco. Muchas gracias, un amigo también. Que lo felicitamos porque la semana estuvo cumpliendo 200 programas con Chicago Rock and Roll, así que otra vez va el saludo para Cristian, saludo también para la gente del Verdinero, Sergio Flores, Tobías Agostini, Marcelo Almirón, mandarle un saludo grande a ellos, también a Franz, Isabel, Juanpi, Mati, todos amigos de la casa. Compartimos transmisión de Chicago Corazón, que también mañana vamos a estar ahí en Casanova. Lindo viaje, largo agropecuario, sabor agridulce, porque bueno, a veces es lindo hacer estos viajes, seguir a Chicago, pero bueno, si el resultado no acompaña, el sabor no es completo o no es del todo agradable, y más que nada por lo que uno ve en cancha y quizás el desempeño de Chicago no es el lejos está de ser lo que fue el 2014 y creo 2014. No, 2024, perdón, se me 2014, mezcla ya la fecha. No. Abismal es la diferencia. No, sí. Igual está lejos el 2014 porque No. este equipo no se parece mucho al de 2014. No, Chicago era fútbol europeo en 2014, ahora es... El Barcelona del Lavera, la habían bautizado. Igual hubo un jugador que estuvo en Carlos Casares que estuvo en el 2014. Sí, y vos sabés que pasan los años, pero maneja el medio campo como... Dos en realidad. Dos. Lemos maneja el medio campo como si fuera patrón en todos lados. Corre, mete, juega, buen pase, completo, jugador completo. De esos jugadores que vos decís,
cuando lo ves en cancha decís, ¿por qué no están estos jugadores en Chicago? Y a comparación de lo que se venía viendo, quizás desde Gimnasia de Mendoza para adelante, nosotros decíamos, bueno, Chicago muestra mejorías, muestra otra actitud, juega con la pelota al pie, es un equipo más corto, dinámico. Bueno, en este partido no se vio nada de eso. Quizás los primeros solamente 5 o 10 minutos, no sé si vos lo viste igual, Martín, fue lo único que tuvo Chicago, algunas situaciones. Quizás lo más claro fue el cabezazo de Nacho, que medio que tapa a Salord y la pelota termina pegando en el palo. Después no hubo mucho más de Chicago. Tal cual. Bueno, yo me pego un poco a lo que vos decías, ¿no? Primero analizo lo que vos decís en cuanto al posicionamiento de un volante central de jerarquía. Estamos hablando de Damián Lemos, surgido de Nueva Chicago, siempre bien recordado acá. En estos partidos se nota cuando vos tenés un mediocampo con jerarquía enfrente y se nota lo mal que vos te reforzaste en este mercado de pases. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, lamentablemente el mediocampo de Chicago no encuentra ese funcionamiento, y yo creo que los protagonistas, e incluso cuando Emi Méndez se recupere en lo físico y en lo futbolístico, no sé si va a estar a la altura de los mejores mediocampos de la categoría. Y vos, sobre todo en esta categoría, tenés que... A ver, es fundamental, son fundamentales las 3 líneas de juego bien marcadas y bien ensambladas. Estamos hablando de defensa, mediocampo y tener un buen 9, que fue lo que pasó el torneo anterior. Vos tenías una defensa sólida o medianamente sólida, sí, porque ha tenido partidos de altibajos, la dupla Rossi y Calegari, pero tenías un mediocampo sólido. Botari Marfield, Botari Vega, jugadores de otro nombre, otra jerarquía, otro posicionamiento, otro planteo táctico también, y 2 9s, en este caso un 9 titular como Facundo Castro y un suplente como Iván Maggi. Estamos muy lejos de ese torneo anterior y se nota en la técnica y en el juego de los protagonistas que tenemos en este momento, para no caer en otro tipo de análisis, ¿sí? Sí. ¿Se entiende, no? Sí. No, es que vamos a terminar siempre lo mismo. Este año, hasta que termine el año, vamos a hablar siempre lo mismo. Como el dicho, mi viejo me enseñó un dicho, que el que mal anda mal acaba. El que hace las cosas mal de entrada no puede llegar a aspirar cosas buenas. O sea, venimos a los tumbos tratando de sacar a Chicago de los últimos 4 puestos. Si se dan los resultados, estos 2 partidos que debe Chicago, puede quedar un poquito más arriba, pero realmente, y si el lunes tenemos la suerte de también obtener un triunfo, Chicago quedaría en una posición expectante, no tan abajo, pensando un poquito más, digamos, con más tranquilidad, jugando partidos con más tranquilidad y no tan con tanto nerviosismo. Pero hay distracciones que son fundamentales. Es decir, la pelota cuando cae en el área de Chicago, uno tiembla. Uno desea que haya una bomba y se vaya urgente del área de Chicago, porque Chicago nunca la saca de adentro del área. No sé si ustedes coinciden en lo mismo. ¿Sabés dónde más lo que me llama más la atención, y lo volví a ver muchas veces, más allá de que las pelotas al área siempre complican, que Chicago le cuesta defensivamente? En el gol de Gagliardi es una jugada donde siempre, cuando a vos te enseñan, vos achicás hacia adelante. La defensa de Chicago achica hacia atrás en el gol de Gagliardi. O sea que va habilita a todo el mundo. Habilita a todo el mundo. Y por eso Gagliardi, no es el Gagliardi cuando jugaba Chicago en primera hace 10 años, con ese físico. No, pasaron 10 años, no está plena. Ojo, no era muy flaquito cuando llegó a Chicago. Pero tenía otro estado. Pero así todo le sobra para jugar contra esta defensa en este momento de Chicago. Claro, y habilita a todo el mundo la defensa, y cuando quiere salir a jugar, cuando quiere salir a marcar, ya con el jugador en velocidad, fíjate lo que hace Gagliardi. Hace un quiebre de cintura, 2 amagues, deja 2 centrales totalmente parados, y
a ver, a Ferrero no se le puede recriminar nada porque cuando sale a tapar le queda todo el arco libre, y con un jugador de esa jerarquía, de esa trayectoria, es muy difícil que no erre en la definición en la única que le va a quedar, porque los jugadores de ese estilo, en esta categoría, tienen diferencia en eso, que la única pelota o las dos pelotas que van a tocar es medio gol. Y Chicago podría haber tenido más chances teniendo dos jugadores rápidos adelante, como Maggi, como Nacho Rodríguez. Había en la defensa de ellos el número 2, Molina, no era muy dotado técnicamente y se lo veía lento en la defensa, pero nunca lo encararon, nunca le tiraron una pelota a Nacho con espacio para que lo encare, para que vaya por atrás, para que rompa entre líneas. No, Nacho jugó en una posición como de media punta, como de 10, como de enlace, cuando ahí tendría que haber jugado Brandon Cortés o alternar la banda con Molina. Bueno, nada de eso sucedió, y después, bueno, en el segundo tiempo, para mí hay error en los cambios en las dos primeras ventanas, porque vos sacás un 4, lo pones a Martínez, sacás a Arroyo para poner a Gustavo Fernández de un 3 bis o a Gustavo Fernández de 3 cuando es volante. Aparte, después... un Gustavo Fernández que es un chiquito de un físico muy, digamos, gurrumín, como se decía en la vieja, muy chiquito, como para que después, si en el retroceso, pueda, digamos, cumplir la función de 3, aunque sea cubriendo los espacios. Sí, y después tenés que subsanar su error poniendo a Cortés para auxiliar a Martínez, porque Martínez recién volvía. Pero bueno, no sé qué más vieron ustedes. Para mí es lo que yo vi en cancha. Después de la nota, me gustaría que comentara la expulsión de Maggi. Tenemos la suerte y el gusto de tener a un protagonista, fue goleador en ese partido. Yo no me acuerdo si fue 25, 26 de mayo del 91, cuando en esa tarde fría, después de un accidentado antes de comenzar el partido, que se cayera la tribuna, en donde la gente de Chicago junto con la gente de Gimnasia y Esgrima de Concesión del Uruguay le propinó unos buenos puteadas, vamos a decirlo así, al gobernador en ese entonces, y un jugador que la verdad salió de la cantera de Chicago. Además su hermano jugó en Chicago, como decíamos anteriormente, Marcelo, y su cuñado jugó en Chicago hasta hace poco, que es Daniel Monjor. ¿Cómo estás, César Couseiro? Hola, Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos para ustedes y para la gente de Chicago. Recuerdo mucho aquella tarde fría, que nos volvimos de allá con la suerte de haber traído el ascenso, después que a los 37, 38 minutos del segundo tiempo nos meten un gol de tiro libre y ya pensábamos que se nos venía todo al suelo, y de repente aparece el Superman Couseiro con un cabezazo y empata el partido. Sí, bueno, recuerdo que Chicago hacía unos 5 o 6 años que estaba sin poder ascender, armando equipos realmente muy buenos, como ese equipo que estuvo Víctor Rogelio Ramos, Lepera, el Bomba Cáceres, me acuerdo, había armado muchos equipos como para ascender y nunca se le daba. Y bueno, llegamos nosotros de la mano de Hugo Ser, con varios chicos, con poco presupuesto, con 2 campesinos que trajo Hugo, Mario y Cubanito. Y con ese presupuesto bajo que teníamos, lo pudimos lograr, ¿no? No fue fácil, como vos decías, en el final, faltando, no sé, 3-4 minutos, un tiro libre, pegan la barrera en uno nuestro, lo descoloca Cochela y parecía que se venía todo abajo otra vez, ¿no? Otra vez el esfuerzo, tanto esfuerzo que habíamos hecho, parecía que se venía todo abajo, pero bueno. Es más, hasta la gente, creo que alguna gente se empezó ahí como diciendo otra vez no. Y bueno, nosotros habíamos sufrido mucho. También te voy a recordar que tuvo un equipo que en la primera rueda
jugaba Escota, varios jugadores que ya habían jugado en primera división y también no pudimos ascender, cuando aparece Dundo, Terraciano y otros chicos, creo que también estaba Pocholo, que después jugó con ustedes. Un equipo, el de ustedes, que se hizo con sacrificio. Contale un poquito a la gente, creo que se iban a practicar el 12 de octubre, ¿no? Mirá, no, al 12 de octubre no, pero íbamos por cualquier lado, íbamos, no sé, a Parque Sur, o no teníamos lugar de entrenamiento, o íbamos o con un micro, qué sé yo, a Seiza, o al Rosedal, a Palermo. No teníamos un lugar específico, viste, en esa época. Ahora sí, ahora se tienen todas las comodidades. En esa época no. Inclusive la cancha no estaba en tan buenas condiciones como ahora, eran totalmente distintos. Pero por suerte pudimos lograr un grupo humano, la verdad que muy bueno. Nos llevábamos bien todos, éramos muy unidos. Y bueno, a veces influye, a veces no, porque muchas veces han salido campeones planteles que por ahí están peleados entre todos, pero bueno, acá se dio el caso de que estábamos todos unidos y bueno, hicimos un gran campeonato. Se nos escapó con Central Córdoba Rosario, que tenía un gran equipo, que tuvimos nosotros mucho tiempo punteros, después nos pasa y salen ellos campeones. Bueno, por suerte en la liguilla ahí en Entre Ríos pudimos darle la alegría a la gente. ¿Qué tal? Buenas noches, César. Bueno, quien habla en el aire de la 1290 es César Couseiro, autor del gol en Entre Ríos en aquel, recordado hace 34 años, se cumplen 34 años del ascenso de Chicago al Nacional B en ese momento. Recordá también, poner en contexto a la gente que todavía no se acuerda mucho de esa tarde accidentada, también porque se dio un momento que se había caído una tribuna, partido con barro. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento de ese break que se dio en el partido? Sí, claro, se había caído la tribuna. Creo que estaba la gente de Gimnasia Entre Ríos en esa tribuna, ¿no? Por suerte que no estaba la nuestra. Sí, accidentado. Después accidentado también el partido, porque como te digo, no merecíamos perder ese partido más por un tiro libre que se desvía en la barrera. Pero bueno, por suerte, sí, un día frío, nublado, medio que lloviznaba, se daba todo como para sufrir, parecía, ¿viste? Pero no, bueno, ahí aparecí, por suerte, me cayó ese centro, bueno, lo fui a buscar, ¿no? Pero me cae en la cabeza, pude meterle el parietal izquierdo y ponerlo al lado del palo del arquero, faltando 2 o 3 minutos, y la verdad que hay un video que está el gol y yo lo grité, me fui gritando, me fui a la tribuna de Chicago que quedaba del otro lado, gritándolo como loco, porque la verdad que lo merecíamos, ¿no? Merecíamos el empate y merecíamos, bueno, y después que se den en los penales, ¿no? Que ahí lo hice un poquito figura del Turquito Academy. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, te saluda Sebastián Vizcardi. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. César, recién vos hablabas un poco más o menos Martín te preguntaba, para quien no había vivido esa época, tarde accidentada, por esas cuestiones que a veces tenía en ese momento la categoría, ¿no? Y los estadios en ese momento. Mirando un poco más ya desde hoy en día, quizás mirando para atrás y pensando en ese campeonato, ¿qué es más difícil hoy? ¿Es hoy en día más difícil la categoría, la primera nacional de hoy, o era más difícil en ese momento? Pensando también que hoy quizás se federalizó mucho más la categoría. Y después preguntarte por 2 jugadores. ¿Qué importancia tuvieron en ese plantel, como vos nombrabas, Juanito Fernández y Gonzalito? Mira, el Nacional B de hoy en día está muy parejo. Yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, salvo alguna excepción, no sé, como el año pasado Belgrano de Córdoba o algún equipo, pero la verdad que es muy parejo. La calidad de los jugadores es bastante similar, no se saca mucha ventaja, y en esa época, en la época nuestra, sí, era mucho más difícil. Bueno, y el torneo ese que fue de la B, también había canchas que eran muy difíciles. Por ejemplo, nosotros
el partido anterior a la final fuimos a jugar tuvimos la semifinal contra Gimnasia de Jujuy, que fue, pero creo que más duro que Gimnasia Entre Ríos, y anteriormente habíamos ido a Misiones, un equipo que tenía una cancha que era un plano inclinado, decía que estaba inclinada, ¿viste? una cosa sí, ¿no? Increíble. Pero tenía un nombre raro, no, Galaxia, no me acuerdo cómo se llamaba. Algo así. Deportivo Galaxia. Claro. Galaxia. y anteriormente al sur, bien al sur. Sí, al sur, sí, en el sur, bueno, pero en el sur fueron otros planteles que anteriores a este torneo, ¿no? Y te decía, contra Gimnasia de Jujuy yo no me acuerdo un partido que me hayan atacado tanto allá en Jujuy. Fue increíble, ¿no? Pero nos metieron una cascoteada de rancho impresionante y por suerte pudimos lograr el empate y después definirlo de local, ¿no? Pero esos torneos así con equipos del interior eran durísimos. Yo recuerdo también, el cubanito Fernández, yo siempre recuerdo la anécdota y la comento, del día que jugamos el último partido de la primera rueda en la cancha de Berazategui. Estaba por empezar el segundo tiempo y llegaba gente de Chicago, aquel partido en donde lo gana sobre la hora, con gol de Cubanito Fernández, en aquella cancha ganamos 2-1, creo que fue el resultado, si mal no recuerdo. Era un equipo de ustedes de hombres que uno iba confiado, y vos recién comentabas que Central Córdoba de Rosario nos gana el campeonato, pero nos gana el campeonato una fecha antes, cuando perdemos con los Andes y nos echan a 2 jugadores. ¿Te acordás que terminamos con 9? Fue realmente un momento muy duro para ustedes. Sí, bueno, primero lo del gol del cubanito contra Berazategui, sí, también me acuerdo que terminamos esa primera rueda ahí en Berazategui, un gol de fuera del área impresionante, el cubano. Terminamos la primera rueda invicto. Creo que perdemos el invicto en la primera fecha de la segunda rueda con Arsenal, que fue un partido también medio luchado, medio raro, pero que ahí perdemos el invicto. Después, contra los Andes, sí, perdemos el campeonato contra los Andes, en cancha de ellos, creo que 2-1 por un gol, y sí, nos expulsan jugadores, ahí parecía como que todo se iba de las manos, ¿no? Pero bueno, sacamos el temple, los jugadores en esa época, en ese equipo teníamos, la verdad que unos huevos bárbaros, había cada jugador, el Pampa Rosané, Marito Marcelo, bueno, Jorge Mora, que era el referente, el más grande, bueno, el más viejo. También teníamos al Negro Chacoma, Pocholo, el Turco Caremi, Gonzalito Arriba, el Loro Lega, Chichincena. La verdad que teníamos un equipo de hombres, a pesar de que no éramos tan grandes, y hay muchos que, la mayoría llegó a jugar en primera división, ¿no? Así que imagínate el nivel que teníamos. Y bueno, a la postre después en el torneo, en la liguilla, fuimos justo merecedores del ascenso. ¿Qué te pasa a vos ahora, 34 años después? 34, no. Sí, 34. Sí, 91, el 34 años. Sí, perdón, los viejos de 65 años ya empezamos a perder algunas neuronas. Cuando ves este presente futbolístico de Chicago, que estimo que lo seguís viendo, que te sigue apasionando el fútbol, que te siguen pasando cosas, que te dan ganas a veces de ponerte la verdinegra y entrar, ¿cómo sentís y cómo vivís este momento y este presente futbolístico del club? Bueno, mira, este año la verdad no lo estoy siguiendo mucho, porque hasta el año pasado sí, no me gustó la forma que lo trataron. Hoy hablaban de mi cuñado, que es Daniel Monlior. La verdad que se portaron muy mal con él después de ser el referente. Entonces este año la verdad que no lo estoy siguiendo, no veo los partidos. Como que me desilusionó un poco cómo se han manejado, ¿no? Obviamente siempre quiero que gane Chicago. Como decía Mario Marcelo en otro reportaje, tenemos un grupo que comentábamos cómo salen, cómo van, pero bueno, se han portado muy mal. Él había sido el referente, el capitán,
y terminan dejándolo libre, está bien, por un muchacho que había tenido un solo año bueno y que hoy no está dando los mejores resultados, ¿no? La verdad que podían haberlo dejado, Dani se quería quedar, pues nunca lo consultaron si querían quedarse o no, no sé cuál fue el problema, si fue algún problema con algún dirigente o algún problema del técnico, pero la verdad que podían haberse portado mejor, dejarlo en el segundo arquero, ya que él le ha dado mucho, ni hablar de lo que pasó con Chacarita, de las alegrías que le dio, así que bueno, esperemos que mejore, este año no se armó, creo, el mismo equipo del año pasado, así que, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Chicago, ya te vuelvo a repetir, la Nacional B es muy parejo y yo creo que todavía están a tiempo de levantar. César, sabiendo que tu familia, tanto Dani, vos, tu hermano, están y estuvieron ligados futbolísticamente a Chicago, a la vida del club, preguntarte si extrañás estar dentro de la órbita del club, quizás trabajando, quizás dirigiendo inferiores, potenciando chicos, o quizás, ¿por qué no teniendo una oportunidad de estar al frente del equipo en un futuro? ¿Se extraña estar adentro del club? Sí, la verdad que sí, yo la verdad que me gustaría, obviamente, tener alguna posibilidad en algún momento de estar dirigiendo en el club o de alguna manera trabajar en el club. Nunca se dio, no sé por qué, pero podía haber tenido alguna posibilidad. Le han dado posibilidad a mucha gente que no es del club, que viene de cualquier lado, y le han dado posibilidades, pero bueno, no hay problema. Sí, la verdad que en algún momento me gustaría tener la posibilidad. Yo sé que es un club difícil, obviamente yo lo quiero porque nací ahí, pero bueno, en algún momento yo creo que por ahí se puede dar. ¿Te gustaría que en este momento, o sea, estamos en un proceso de que esta conducción directiva ha llamado a elecciones en los próximos meses, en agosto? Quizás hay una nueva lista, quizás hay una nueva conducción. En el caso de que haya una nueva conducción, ¿a vos te gustaría que alguien se acerque del club, te llame, te diga, che, mirá, César, hay una posibilidad de que labures? O sea, hace falta mucha gente con sentido de pertenencia que labure dentro del club, si bien hay chicos y muchachos en inferiores que realmente lo están haciendo y de excelente manera en este momento, pero siempre acoplar algún referente histórico y algún jugador o alguna imagen de sentido de pertenencia dentro de la estructura del club es bienvenido y está buenísimo. ¿Te gustaría a vos que se acerque alguien en un futuro dentro del club y te ofrezca laburar en Chicago? Sí, la verdad que sería lindo volver a estar en el club, pero ya que tocaste el tema de divisiones inferiores, también veo que no puede haber buenos técnicos o puede haber buen trabajo, pero no se le está dando mucha oportunidad a los chicos, como era en mi época, por ejemplo. Ya te vuelvo a decir, el mismo equipo de que ascendimos, éramos la mayoría chicos, está bien, por ahí por un momento que no se estaba bien económicamente, se tuvo que acudir a ellos, pero se han salido grande cantidad de jugadores de la mano de Víctor Pardo y otros técnicos. Hoy en día no sé, no hay, vos fíjate que no se le está dando tantas opciones. Puede ser un Vergara, que por ahí es un caso excepcional, o algún otro, pero vos fíjate que la mayoría de los jugadores lo traen, te arman un equipo, al otro año te arman un equipo totalmente distinto, y la verdad que me gustaría que se le dé más bola a los chicos, ¿no? Porque siempre Chicago tuvo buenos jugadores en inferiores, y hay muchos que por ahí han merecido estar y quizás no le dieron la oportunidad y se tuvieron que ir a otros clubes, ¿no? No sé qué está pasando, si es quién lo maneja eso, si es alguna decisión de la dirigencia, si es del manager, pero la verdad que tendrían que darle un poco más de oportunidades a los pibes. César, por dejarte ya tranquilo, por primero que mi semana, antes que me olvide, mandar un saludo muy grande a tu hermano y a Daniel, y un abrazo grande a Vero, tu señora. Quería preguntarte por una cosa que yo veo no solo en Chicago, sino lo veo en otros.
sobre todo de tu puesto, las distracciones a veces que hay dentro del área, para mí es por falta de concentración, por falta de compromiso en ese momento, ¿no? Y sí, el defensor tiene que estar todo el tiempo concentrado. Muchas veces lo que tienen los defensores es que quizás se dejan llevar por la pelota y vos tenés que estar concentrado no solamente en la pelota, sino en el jugador, en ambas cosas, ¿no? Tener alerta los sentidos puestos en las dos cosas. Pero sí, es verdad. Yo, ojo, que a mí me gusta mucho el 2, el que se lesionó, como es... sí, Calegari. Calegari, la verdad que el año pasado hizo un torneo bárbaro, un buen líder. No sé tanto el otro muchacho que viene ahora, Soto, que viene en Aldo Civi, creo que me parece que por los comentarios, ¿no? Porque no lo he visto, como que no está rindiendo, pero bueno, la verdad que bueno, y tampoco está no sé si habrá algún chico que pinte de las divisiones inferiores, por eso te digo, son dos jugadores de experiencia, pero vos a veces la experiencia tenés que ponerle un poco de juventud, así que me gustaría que se vea el trabajo de inferiores, que le den oportunidades como nos pasó a nosotros allá en esa época que te digo, ¿no? Y bueno, antes de despedirte, ¿tenés alguna posibilidad de volver a dirigir o a ser ayudante de campo? Me acuerdo aquella noche del 4-3 en la cancha de Tristán Suárez, que te saludé y te vi tan triste, y bueno, me gustaría que vuelvas a dirigir, si no es en Chicago, en algún club. Sí, ahí lo teníamos medio liquidado el partido, 3-1, y en 10 minutos se dio vuelta la torta. Bueno, ahí estaba Grelac de técnico, si perdía creo que lo echaban a Grelac, y en 10 minutos se dio vuelta la tortilla y nos terminaban echando a nosotros. Bueno, son cosas del fútbol, la verdad que bueno. Sí, obviamente en este momento no tengo nada como firme, pero si llega a salir alguna opción, que siempre en algún momento puede llegar a salir, no dudaría en aceptarlo. Bueno, César, gracias por el tiempo. Como te vuelvo a repetir, un abrazo a Dani, un abrazo a Marcelo, un saludo muy grande a tu señora y gracias por la nota. Dale, gracias. Ahí le voy a dar los saludos. Abrazo para todos y para la gente de Chicago. Gracias. Ha sido César Couseiro, en Chicago es así. Calzado impermeable J&M. La seguridad primero siempre con J&M. Todos los rubros con J&M. J&M Calzados 1136638695 @JM_calzados. Alejandra Marino, cosmetología, cosmiatra, podología. Alejandra Marino, pida su turno al 115-804-5792. AMG Alineación. Un spa para tu vehículo. Avenida San Martín, 4035, Lomas de El Mirador. Pedí tu turno 1168670880. 6C Productos de Limpieza. Para tus necesidades. Hogar, comercio o empresa. Avenida Mosconi 153, Lomas del Mirador. Cabañas Rucacura, para que tu descanso sea perfecto. Mendoza te espera para que disfrutes en familia. Todo el año, Cabañas Rucacura. Autoservicio Divi. Itaquí 6499, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Servicio, calidad, atención.
A la hora de elegir embutidos, elegimos Fagobá. Productos para el hogar, restaurante o supermercado. Fagobá. Remedios 5775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. J&M Calzados. Industria, sanidad, frigorífico, gastronómico, moda, cuero, urbano, niños. J&M, distribuidor de calzados. @JM-calzados. 1136638695. MCN Encomienda. ¿Querés hacer un envío y no sabés cómo hacer? Nosotros te ayudamos. Ofrecemos servicio puerta a puerta. Hacemos envíos a todas partes del país. También somos receptoría de revendedores Mercado Libre. Llegamos donde nadie llega. MCN Encomiendas. Avenida San Martín 4998, esquina Pedro Goyena, Lomas del Mirador. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Cotización vía WhatsApp al 11 59 82 15 98. Seguinos en Instagram @MCN Encomiendas. Distribuidora Nueva Era. Todos los repuestos. Tenemos soluciones para cada trabajo a desarrollar. Distribuidora Nueva Era. Contactanos 115-970-0639. Lavadero de ropa Blancura. Retiro y entrega a domicilio sin cargo. Feriados cerrados. Bransen 4407 Tablada. 156-442-9983. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Los sábados los esperamos de 8 a 13 horas. Retiros y entregas de 17 a 19 horas de lunes a viernes. Lavadero Blancura. Quisiera que esto dure para siempre. Bueno, seguimos en el último bloque de Chicago es así. Primero quería mandar un saludo de Ushuaia, España. Ushuaia, nos están escuchando el loco Lorenzo, y allá en España la gente de la Peña de Julio Serrano, toda la gente de Federico al frente de ella y toda gente de Múnich también que nos está escuchando. Un saludo muy grande a Miriam Angélica. Y un saludo a Willy, que el otro día a las 3 de la mañana vio el programa de nosotros del martes pasado. Él trabaja como guardia de una fábrica, y a las 3 de la mañana puso en su celular Chicago es así y vio el programa. No lo manden cana, porque si no va a decir que se pone a mirar Chicago es así en el de la hora. No, tiene... El gigante no sea malo. No, sí, lo dijo. vale todo menos mandar en cana, dice. Escúchame, ¿cómo es que dice? Hay una serie en Netflix que se llama algo de Palermo, División Palermo. División Palermo. Que tiene una frase del policía, algo así como siempre policía, nunca botón, algo así. Claro. Bueno. Le agradecemos al amigo que está enganchado, que no se pierde ninguna emisión de Chicago es así. Le mandamos un saludo, gracias por estar del otro lado, y que estuvo del otro lado y lejos en Carlos Casares. Fue usted, Seba. Terminemos de analizar un poquito esto, redondear un poco lo que dejó la lamentable y preocupante derrota de Chicago en Carlos Casares. Y redondeé por qué lo echaron a Maggi. Bueno, a ver, yo estaba en esa ubicación, estábamos medio cerca de la expulsión de Maggi. Sí levanta el brazo, pero no es, para mí no es de expulsión. No es de expulsión, no comparto con el árbitro Viñas la decisión. Para mí era amarilla, para mí sí lo que era de roja fue la patada que pegó sin sentido Ramón Villalba cuando pierde la pelota y pierde la posición, porque le patea al tobillo, le patea la pierna, patada de calentura,
Está bien. A esa altura no lo iba a expulsar porque ya había expulsado a Maggi, y si te echa 2 jugadores, bueno, es como que hay una animosidad, pero no estaba para mí bien aplicada la roja hacia Maggi. Sí, para mí correspondía, en vez de amarilla a Villalba en esa jugada, sí, para mí era más justificado roja en ese momento. Pero bueno, Chicago termina perdiendo a su goleador para este nuevo partido, que es el de mañana en Casanova, Martín. Sí, la verdad que es... Yo creo que mañana, el partido de mañana y el partido del próximo lunes contra Temperley en Mataderos, creo que son muy importantes. Usted me dice, no se precipite, Pereira, porque usted ya empieza a ver el vaso medio vacío. Y no solo el del lunes, agréguele el del otro domingo. Bueno, el de Cadu, que recordemos, contra Temperley se cierra la primera rueda, ¿sí? Después Chicago tiene partido postergado por el fallecimiento del vicepresidente Pablo Olmos contra Almirante Brown mañana que, abro paréntesis... De tenis, veníamos hablando con el amigo Seba. Abro paréntesis... me corta Rodolao, cada que voy a decir algo me corta. Abro paréntesis, ¿me deja Rodolao? ¿Sí? Bueno, está bien que sea el conductor y el creador del ciclo, pero cada que voy a meter un bocadillo me corta como Perro Cusco a la mitad. Transmisión de esta emisora, la 1290, en vivo, desde Isidro Casanova. Va a estar acá el amigo Seba Viscardi junto a Francis Iglesias, Abel Airaudo, ahí está. Un apellido más difícil no tiene. Abel, por favor, le mandamos un abrazo. Coincidimos mucho en la manera de pensar con Abel, muchas veces ahí en el grupo de periodismo sanguchero. Son del mismo signo. Sí, puede ser. Le mando un abrazo, así que prendete la transmi mañana desde Seba. ¿Qué horario más o menos? Desde 20:30 mañana. 20:30, ahí en vivo desde Isidro Casanova, el amigo Francis, de los amigos de Chicago Corazón, acá con el amigo Seba Viscardi. Todas las alternativas, lo que va a dejar el partido para mí, déjeme, dijo Carlos Salvador, para mí. Trascendental y el del próximo lunes contra el Gasolero de Turdera. Permítame decirle, bueno, usted le dice que le va a sumar el del CADU también, pero... se vienen horas de decisiones. Yo no sé si vamos a pegar el portazo, le vamos a echar a Walter, no, pero hay que ver también cuando Walter depende de los resultados, se siente a analizar lo que tiene para laburar y las aspiraciones y las expectativas que puede llegar a tener un escudo grande y pesado como Chicago en la categoría. Y de acuerdo a lo que se plantea el escenario electoral, que yo creo que tiene mucha incidencia en lo que puede llegar a venir, van a ser meses claves para el futuro de Chicago, tanto, no solo obviamente en lo institucional, sino que eso va a traer pegado también lo futbolístico para mí, Seba. Yo creo que dependerá el futuro de Walter, primero de los resultados, y después Chicago no va a tener descanso en la transición de la primera a la segunda rueda, o sea, va a tener todo continuado, Chicago no va a parar. Igual hay varios equipos que no tienen, porque esas fechas se supone. Claro, por la fecha postergada de los partidos suspendidos, muchos no van a tener descanso, y hay que ver una cosa, viene el mercado de pases, entonces, en la situación en la que está Chicago, hay que decirlo, y no hay que ser tontos, hay muchos jugadores que se van a querer ir. Nadie viene a un campeonato para decir vamos a pelear abajo. No, todos quieren pelear arriba. Y si hay jugadores que empiezan a recibir ofertas de equipos quizás que están peleando el reducido, que están peleando arriba, los vas a perder. O quizás algún otro que tenga alguna oferta de afuera, no lo vas a poder retener. Y después está lo otro, es bueno, Chicago tiene que incorporar, porque Walter lo dijo, este plantel no lo armó él, está mal conformado, tiene superávit en un lado, tiene déficit en otro, y es saber qué es lo que le pueden traer y si le van a traer a los jugadores al técnico, porque también es convencer jugadores dependiendo en la posición en la que esté Chicago y dependiendo en la posibilidad económica que tenga Chicago. Entonces yo pienso que en el futuro no sea descabellado ver que se suban muchos jugadores de la reserva. Quizás empecemos a ver a algún Salazar, algún Aguirre, a un Brian Tolosa, quizás al Chava Salazar,
Palleras, que le está yendo bien en reserva. ¿Por qué no? Veremos qué es lo que pasa. Mucho para analizar, hay mucho en juego y bueno, obviamente como ustedes dijeron, en agosto el acto eleccionario, las elecciones extraordinarias para completar en principio este mandato. Hay 9 puntos en juego de aquí al final de la primera rueda y Chicago tendría que como mínimo sumar 7, como mínimo, los 6 de local y el empate acá en Casanova, que por lo que como veníamos hablando con vos, va a ser un partido de tenis, porque ninguno de los dos va a querer perder. El 2 la va a tirar para la punta para arriba a que la cabecee Villalba y el otro la va a tirar para que la cabecee el otro equipo, así que teniendo 2 arqueros de primera línea como es el de Chicago, Ferrero y el de Almirante Brown, que también es el Mono Martínez, que es un muy buen arquero, y una cancha que te digo por lo que estuve mirando el otro día, que está lamentablemente, el potrero de la esquina de casa está mejor. Bueno, esperemos que mañana, más o menos promediando hasta ahora, van a estar los chicos iniciando hoy la transmisión por esta radio, por AM1290, así que quédate enganchado en el área de la 1290 mañana. Nosotros, ojalá, con una expectativa optimista para el próximo martes, Claudio, nos vamos a reencontrar a las 19 por la 1290, como todos los martes. ¿Qué les parece si usted se pide que es el conductor? Hasta el próximo martes. Chau, 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 chau.